decía, como todo está alineado, nos da pie muy fácil para entrelazar las historias y los hechos de tus escritos. Y más allá de la evidente fascinación de Juan Domingo Perón por el Duce, Benito Mussolini y el fascismo, está este otro asunto de encanto por las políticas nazis, por las prácticas nazis. Y entonces te pregunto, ¿por qué Perón y la raza argentina? Bueno, es una buena pregunta. Primero porque eh, yo me he llegado a sorprender tanto al escribirlo como el que más o como un simple lector. Primero, insisto, porque claramente la raza argentina no existe ni existió. Pero lo tenebroso de esto, dado que es absolutamente real, es que se intentó. Esto no fue exclusividad de Perón. Con Perón se transforma en algo muy particular, que si querés ahora cuento, pero tiene el caso eh, ir un poco más atrás para encontrar los orígenes de esa idea de raza argentina. En la Argentina de principios del siglo XX, estoy hablando de la década finales de la década del 10, década de los años 20, se dio una corriente de pensamiento que incluyó a políticos, a médicos, a científicos, a religiosos, a militares, en fin, a diferentes actores de nuestra sociedad, eh, que ya hablaban de la necesidad de darle forma a una raza argentina. Esto tiene una curiosa particularidad, porque contrariamente a lo que luego se exacerbó con la cuestión racial en la Alemania nazi, que hacía, que tenía su sustento, cierto o no, no estoy juzgando eso, pero estoy tratando de entender de dónde le venía a ellos, tenía su sustento en cuestiones ancestrales, ¿sí? En cuestiones que, que venían de siglos atrás. Esta idea de raza argentina en el país se gesta mirando hacia adelante, hacia la formación de una raza argentina, ¿sí? Eh, Entre los principales exponentes de esa corriente de pensamiento tenemos a José Ingenieros, a José Ramos Mejía. Ellos ya, sobre todo José Ingenieros, en el año 1923, eh, escribe en su libro Sociología Argentina un capítulo entero que llama La formación de la raza argentina, en, la cual, en el cual se explaya sobradamente sobre un proyecto para traer, esto textual, gente blanca europea de Europa Central, ¿sí? Para insertar en la Argentina e ir reemplazando paulatinamente a las poblaciones originarias del país. Es decir, ir limpiando de a poco la raza argentina, la raza inexistente argentina, pero ir limpiando un poco la cuestión genética, según su punto de vista, claro, en el país. Esa corriente de pensamiento se basaba en dos pilares fundamentales que también fueron muy importantes en Argentina, sobre todo uno. Uno de ellos fue Cesare Lombroso, que era el encargado de esta línea de pensamiento, de llevar a la práctica esta idea que tenían, en este caso, ingenieros o Ramos Mejía acá en Argentina, en la Italia fascista de Benito Mussolini. Fue el encargado por Mussolini, ¿sí?, de dejar establecidos centros de salud a lo largo y ancho de Italia que procuraban este tipo de mejoramiento racial también allí. Lombroso se basaba en una teoría que él llamó la teoría de la degeneración, mediante la cual él sostenía que había determinadas personas que eran fácilmente identificables como problemáticas para una sociedad.
que podían tener tendencia a la delincuencia, tendencia a la homosexualidad, incluso se hablaba dentro de ese grupo de gente con ideas de izquierda, ¿sí? Era un combo, una mezcla extraña. Pero bueno, Lombroso fue un maestro, en cierta medida, de estos personajes acá en la Argentina, y mucho más lo fue un médico italiano, también fascista, llamado Nicola Pende. Nicola Pende propuso este tema, planteó este tema en base a lo que él llamó la biotipología, que era más o menos similar a lo que sostenía Lombroso, que había determinadas características físicas incluso de las personas, él las llegó a enumerar, por las cuales se podía entender que no eran tan beneficiosas para la construcción de una sociedad, ¿sí? E incluso llegó a instalar Nicola Pende en Italia hospitales para sanos, lo que se llamaba hospitales para sanos, para gente que no tenía ninguna enfermedad, pero que entraba dentro de estas características, sobre todo físicas, identificadas por ellos, como posibles elementos nocivos para una cuestión racial, ¿sí? En Italia hablamos Bueno, de rasgos mediterráneos. exactamente, Ah, exactamente, sí, 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 o determinadas formas de la cabeza, color de ojos, mm, de la forma de la nariz, algo muy similar a lo que después pasó con los nazis, con el catálogo de judíos, de gitanos, ¿sí? pero Para germánicos. identificarlos físicamente. En ¿Se un lado entiende? mediterráneos, en el otro germánicos. Pero Exacto, sí. exacto. Bueno, esos personajes, sobre todo Nicola Pende fue contratado por el gobierno de Uriburu en la Argentina, el primer golpe de Estado en la Argentina en 1930, y fue contratado por el gobierno de Uriburu. Lo mandó a llamar de Italia y se instaló acá en la Argentina. Y fue maestro de muchos de estos pensadores, ¿sí?, que abonaban a estas teorías. Entre esos jóvenes entusiastas de cuestiones raciales estuvo Ramón Carrillo, ¿sí?, que Un con los años germanófilo. Un germanófilo. exacto, con los años se transformó en el ministro de Salud de los dos primeros gobiernos peronistas, pero que tenía un background germanófilo, perfectamente como vos lo planteás, eh, comprobable, ¿sí? Yo esto insisto, lo cuento en el libro Perón y la raza argentina, y hay muchísimos elementos para asegurar que Carrillo al menos era un germanófilo importante, que abonó en cierta medida a muchas de estas cuestiones de las que estamos hablando, y que reforzó o amplió su mirada sobre estas cuestiones una vez que pudo ir a Europa justamente en la década del 30. ¿Sí? Carrillo estuvo en Europa y estuvo en Alemania puntualmente entre 1930 y 1934. Allí pudo no solamente perfeccionarse, asistir a cursos, convenciones, sino trabajar en muchos institutos de salud, sobre todo en Holanda y también en Alemania, que abonaban un poco a estas teorías, a estas cuestiones. Un lugar en el que muy posiblemente haya conocido durante su paso por Holanda al médico nazi Karl Peter Barnet, del que hablábamos anteriormente, y que después tuvo una curiosa relación con él, porque de hecho en 1947 lo contrata para trabajar bajo sus órdenes en el Ministerio de Salud. Pero lo fundamental de su paso por Europa fue que recibe, estando en Holanda, hablo de Carrillo, dos invitaciones para trabajar en laboratorios, en uno norteamericano y en otro alemán, ¿sí? Estamos hablando del año 32, 33 ya, ¿sí? Carrillo desiste de la oferta de los norteamericanos y opta por viajar a Berlín y comenzar a trabajar en lo que luego
fueron, y esto contado por él en cartas a Perón, que yo he podido consultar y que están en el libro, trabaja en el laboratorio que empieza a producir lo que luego fueron las pastillas, las anfetaminas, que le daban a los soldados alemanes para que marcharan día y noche seguidos, sin necesidad de descansar, de alimentarse, de parar. El hecho quedaría en la anécdota si no fuera porque cuando Perón lo convoca para el Ministerio de Salud de su gobierno, se conocían desde antes, Carrillo le propone replicar en la Argentina las mismas instituciones mentales que él había visto en Europa, referidas a estas cuestiones, ¿sí? De mejoramiento, ¿sí? ¿Sí? Genético, ¿sí? Replicar un poco esas mismas instituciones de salud mental. E incluso menciona directamente, nombra casos puntuales de la Alemania de Hitler. Pero hay más, ¿sí? En el año 1950, Carrillo se pone al frente de una serie de conferencias que fueron muy curiosas. A mí me llamaron... El libro, cuando yo empecé a escribirlo, fue por esto que yo te estoy comentando ahora. Este fue el activador, esto que te voy a contar ahora, para yo empezar a ir para atrás y tratar de averiguar de dónde viene esto. En el año 1950, Carrillo se pone al frente de 3 conferencias muy curiosas. Fue en la Escuela de Altos Estudios Militares. Y no había médicos, no había científicos, no había colegas de él, no había más que la plana completa de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Un médico hablando ante las Fuerzas Armadas. 3 jornadas seguidas. Esa serie de conferencias se conformaron lo que se llamó un escrito que presenta Carrillo con el texto completo de la disertación que yo pude consultar bajo el título de La guerra psicológica. En esa serie de disertaciones lo que llamó a la atención es que Carrillo propone directamente organizar, dejar establecidos en la Argentina peronista, ya de manera mucho más formal, mucho más oficial, aunque no se llegó a concretar, esos mismos institutos médico-militares. Él hace particular énfasis en la necesidad de que esos institutos sean médico-militares y que estén destinados, ¿sí?, a este mejoramiento, ¿sí?, que era con una terminología vaga en ese momento por lo menos, y que tampoco se llegó a concretar, pero lo notable es que estaba la idea, ¿sí?, que eso fue lo que a mí me activó el interés por escribir el libro. Estaba la idea, Como para ¿sí?, meterlo en un billete. por Bueno, ejemplo, por ejemplo. sí, Ni hablar de la contratación de sí, barcos, sí. ¿sí? Hablar. En fin, a mí me llamó muchísimo la atención eso, porque además muestra una cara absolutamente desconocida o no mostrada por la historia oficial argentina, en este caso de Carrillo, ¿sí?, al que, vale la aclaración, no voy a negar ni a negarle todas las cosas positivas que ha tenido, ¿sí? Y lo mismo pasa con Perón, con Eva, con cualquier otro de los personajes de los que hablo, ¿sí? Acá no se trata de todos los malos de un lado y todos los buenos del otro, pero tampoco somos todos como nos pintamos, ¿sí?, o como lo pinta el relato oficial de décadas y décadas y décadas machacado en la historia argentina, ¿sí?, con determinados personajes sobre todo. Carrillo es uno de ellos. Carrillo habla allí sin vueltas, sin eufemismos, de esto textual, está transcrito en los documentos, de eliminar de la sociedad y de las filas del ejército a los anormales, ¿sí?, a los raros, a los homosexuales, así, dicho con esas palabras, ¿sí? Y insisto, pone como ejemplo directamente a institutos médicos militares de la Alemania nazi, ¿sí? Hace referencia a políticas sanitarias
del régimen de Hitler, pero mencionándolo, ¿sí? Habla de Goebbels, bueno, en fin, un costado desconocido de uno de los personajes más venerados, ciertamente, de la historia argentina. No pasa De hoy con, modo tal que, perdón, pasa hoy, lo vemos con el Che Guevara y hay un montón de gente homosexual que lo adora y los odiaba. Los sí, odiaba, los quería sí. exterminar. Bueno, mira, es Eh, recurrente sí. esa venda, ¿no? En los ojos de determinados sectores de la sociedad, de un lado, del otro, no importa. A ver, es muy común escuchar a gente allegada al peronismo, afín a las ideas peronistas, hablar de milicos, de golpistas, de acusar de nazi a cualquier persona que diga algo que no piensa precisamente como ellos. Y yo la otra vez pensaba, digo, no sé si es tan conveniente, en este caso para gente del peronismo, hacer este tipo de acusaciones cuando quieren menoscabar al otro, porque si empiezan a hurgar realmente, si empiezan a leer un poco de la propia historia del peronismo, se van a encontrar con sorpresas no tan agradables para ellos, ¿sí? Digamos, las acusaciones que por lo general se hacen a sectores antiperonistas o supuestamente antiperonistas, tienen ese nivel, ¿sí? De golpista, de milico, de facho, de nazi, y los orígenes del peronismo están muy cerca de eso, ¿sí? O Están muy lo cerca son, de eso. directamente lo son. Vamos a decirlo así. Algunas pruebas hay, ¿no? Algunas pruebas hay, Algunas tal cual. pruebas hay. Eh, Así que sí, hay como, esto es un poco lo que a mí me impulsó a escribir lo que escribo, ¿no? A completar un poco, yo siempre digo lo mismo, completar las figuras históricas, ¿sí? Yo no pretendo dar una opinión personal y no la doy en mis libros, queda en cada uno contar con los elementos que se nos vedaron durante tantas décadas en la Argentina, ¿sí? Vos lo Ese es el dijiste al tema. comienzo. Ese es el tema, Claro, Marcelo. Las herramientas, que tengamos las herramientas para aprender, para sacar nuestras conclusiones, pero que tengamos lo que tenemos que tener para eso, no que nos cuenten una parte y no otra y que nos oculten cosas. exactamente, exactamente. De eso se trata. Vos lo dijiste cuando empezamos esta conversación, ¿sí? Esto no se enseña en el colegio, no se enseña en las escuelas, se trata de ocultar, vaya uno a saber por qué, uno puede tener su pensamiento, pero bueno, no viene el caso, pero lo dramático es que se oculta, ¿sí? Y bueno, creo que hay muchísimo por contar todavía, eh, y creo, insisto, en esto de completar las figuras, que cada uno después saque las conclusiones, pero con todos los elementos sobre la mesa, con la información a mano, con la información comprobable y demostrable, ¿sí? También, ¿sí? Yo en mis investigaciones me vi obligado a dejar muchísima información de lado por la sencilla razón de que hay cosas que no son fáciles de demostrar, pero sí hay mucha documentación que puede acreditar otras cosas y eso está plasmado en los libros y creo que llegó la hora de que eh, nos propongamos esto, ¿no? No seguir ocultando la tierra debajo de la alfombra, porque la alfombra en un momento se empieza a hinchar y se nota igual, ¿sí? La tierra que está debajo. Y esto creo que es lo que nos está pasando con el relato de la historia argentina. ¿Mm? Y te voy a preguntar, nos nombraste algunos detalles, pero ¿cuál sería la raza argentina? Porque vimos la alemana, vimos la italiana, y acá, bueno, Sí. somos un conglomerado de personas de etnias, culturas e ideologías diferentes. Y yo No digo, existe la raza argentina. claro, ¿no? Pero a lo que querían llegar, ¿no? No, ¿Era una la mezcla idea, europea? ¿Qué era al final? no, la idea de aquellos primeros pensadores del principio del siglo XX era el reemplazo, vaya uno a saber cómo iban a deshacerse de la gente que ya estaba acá,
no lo sé, pero era el reemplazo paulatino de la población local con gente blanca europea. No importa si eran germánicos, si eran No, ellos anglosajones, si hablaban de eran... gente blanca europea, gente Listo. blanca europea. Sí, sí, sí. Ahora, eh, no tengo el detalle si es que lo tenían ellos de la manera en que pensaban deshacerse, porque claramente pensaban deshacerse de las poblaciones originarias locales. Así que eso no lo sé, pero es que era ya un plan tan descabellado que yo creo que no tenía asidero, y bueno, a las claras que eran que no se concretó, ¿no? Y Sí, tampoco en sí. la época de Perón, en donde tal vez el objetivo no hubiese sido tanto el de la inmigración blanca europea en ese momento, sino el de, como yo planteo en alguna parte del libro, generar futuras generaciones de peronistas perfectos, podemos decir. Gente que por adoctrinamiento, por una serie de circunstancias, fuese afín a un régimen, ¿sí? Claro. De hecho, lo vemos en lo que era la bibliografía escolar del peronismo, ¿sí? De la época del peronismo, que no difiere en absoluto de la bibliografía de la Alemania nazi o de la Italia de Mussolini, ¿sí? Hablamos en Con otro la video de las presencia en cada similitudes. página del líder, ¿sí? De Eva Perón, de Perón, en fin. Había toda una cuestión que tenía que ver ya más con el adoctrinamiento desde pequeños, desde niños, este, pero insisto, creo que lo llamativo es, a mí, insisto, me llamó muchísimo, muchísimo, poderosamente la atención esa serie de conferencias de Carrillo en donde planteaba ya cuestiones que iban incluso un poco más allá, ¿no? Porque era con la presencia de militares en institutos de salud mental, complicado, digamos, ¿no? Un Sí, tema sí. vasto. Y te iba a comentar eso, que en el imaginario colectivo está exclusivamente impuesto que Perón es el único que en toda la historia argentina se preocupó por los marginados, ¿no? Las clases sociales más bajas, los denominados discriminadamente cabecitas negras. Sí. Y uno ve esto o lee al respecto, investiga. Y bueno, por un lado decís, nos referimos al adoctrinamiento, pero la idea de Carrillo no era esa en particular. No. Y además, ¿sabés qué? Insisto, tal vez sea para una nueva investigación, tal vez sea la llave para una nueva investigación, ¿no? Lo estoy pensando ahora y Sí, no sería descabellado. Eh, pero durante los dos gobiernos peronistas, así como hemos nombrado a importantes criminales muy notorios de guerra nazi, como los que hemos mencionado acá, yo en el libro hago especial referencia al ingreso de médicos y científicos nazis, científicos referidos a la salud, ¿sí? A la Argentina durante ese periodo. Y son muchísimos, y fueron parte de la misma organización y del mismo sistema de protección que los hizo ingresar a la Argentina. ¿Se entiende? Eh, entonces me pregunto, digamos, no sé si no había otro plan. No sé si en los planes del gobierno peronista de estar entronizado eternamente, porque seguramente pensaban esa posibilidad de seguir y seguir y seguir en el poder, no había otros planes ocultos, ¿sí? Porque cuando vos ves la lista de los médicos nazis seriamente implicados en crímenes en campos de concentración, y no hablo solamente de Mengele y de Barnett, hablo de un montón de otros, una cifra importante, una cantidad importante y nombres de peso. Te nombro, por ejemplo, en la entrada a la Argentina de Walter Rauff. Walter Rauff fue el diseñador, por decirlo de algún modo elegante, de los camiones con cámara de gas, ¿sí? Los camiones con cámara de gas se emplearon en los mismos institutos médicos militares, incluso antes que en la exterminación masiva de gente en los campos de concentración, ¿sí? En Alemania funcionaba una organización que se llamaba T4. T4 era por el lugar donde estaba
la calle y el número donde estaba el edificio principal de esta organización médica, entre comillas médica, es la calle Tiergarten 4 en Berlín, que era un organismo de los nazis que coordinaba con médicos, entre ellos Walter Rauff, Hans Reiter, que ingresó a la Argentina peronista. Yo tengo documentado el ingreso de Hans Reiter a la Argentina durante esa misma época. Entonces tenemos acá a Mengele, a Barnett, a Reiter, a Heffelman, a Walter Rauff, ¿sí? Y la lista sigue de médicos implicados en crímenes de la organización T4 de los nazis, que se dedicaba a exterminar gente con problemas mentales, gente con problemas físicos, incluso antes del exterminio masivo en los campos de concentración. Te digo de vuelta, el invento de Walter Rauff consistía en un camión cerrado, sellado, hermético, el tubo de escape conectado a la caja trasera del camión, se cerraba allí dentro a 30, 40 personas, se hacía circular el camión por una media hora más o menos, con el dióxido de carbono tirándolo directamente adentro de la caja del camión, abrían las puertas y estaba la gente asfixiada, muerta. Bueno, ese hombre vino acá a la Argentina peronista, entró a la Argentina de Perón, ¿sí? Después cruzó a Chile con los años y murió en Chile en el año 1984, ¿sí? En una ceremonia nazi de entierro impresionante que se puede conseguir en YouTube. Entras a YouTube, pones entierro Walter Rauff y vas a ver una cosa impresionante. Bueno, esa gente estuvo acá en la Argentina, ¿sí? Entonces yo digo, era tan limitado el plan, tan limitado era el plan de esa inexistente raza argentina, o se le iba a buscar una vuelta, o por qué Carrillo mencionó los institutos médicos militares que mencionó en esa serie de 3 conferencias que yo transcribo en el libro. ¿Por qué? Es para otra investigación, posiblemente. Y tal vez nos encontremos con cosas mucho más espeluznantes que la simple idea de ponerla en práctica. Parece que no ha sido así, porque claramente ni la raza argentina existe, ni ha habido campos de concentración, ni ha habido ese tipo de cosas, ¿sí? Pero los planes se barajaron, se pusieron sobre la mesa. Incluso yo hablo de, apenas subido al gobierno Perón, en 1946, Carrillo compra una propiedad en Bursaco, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Alejada, con mucho terreno, bosques, arboleda, un chalet enorme, y allí llevaba regularmente grupos de personas con problemas mentales que estaban internados en institutos psiquiátricos, institutos mentales de Buenos Aires, y los llevaban y hacían determinadas actividades no muy detalladas, pero los ponían a trabajar, había una cuestión que los inquietaba, ¿sí? Y bueno, es para hurgar un poquitito más todavía, pero en el libro ya hay bastantes elementos, sobre todo contado con las palabras de los propios protagonistas, porque yo he transcrito cartas entre Carrillo y Perón, he transcrito al completo la disertación de Carrillo en esta serie de conferencias, en fin, hay muchísimas cuestiones. Hablo de la etapa de la década del 30 a la llegada del GO y las relaciones que Carrillo hizo, no solamente con la gente del GO cuando llega de Europa, en donde conoce a Perón y a sus allegados, que le valen ser director del Hospital Militar Central de Neurocirugía, ¿sí? Por eso Carrillo llega a la dirección de no ser nadie, entre comillas, no lo digo despectivamente, pero de no ser nadie, a director de neurocirugía del Hospital Militar Central, de mano de la gente del GO, lo que luego fue el GO. Y yo cuento con documentos que hay de denuncias de trabajadores internos, de médicos, de enfermeros, de asistentes del Hospital Militar, que denuncian la actividad de médicos nazis que hacen propaganda nazi dentro del Hospital Militar Central y trabajaban con Carrillo.
¿sí? En fin, hay todo un costado, el lado oscuro de esa luna de Carrillo, que sale a la luz con este libro, ¿sí? Eh, y realmente son tenebrosos. Hay cosas que realmente dan miedo de pensarlas, que se pudieron considerar, ¿sí? Que fue lo que hicieron ellos. Consideraron esta idea, retomaron un poco aquella vieja idea de esa raza argentina, la moldearon de alguna otra manera, adaptaron a esas circunstancias de ese momento, ¿sí? Pero insisto, como vos lo planteaste antes, siempre demostrando un costado decididamente germanófilo, en este caso de Carrillo. Pensá que no podía ir no podía desentonar con un gobierno como el de Perón, en el que la presencia de elementos nazis o filonazis eran notorios. No podía desentonar, no iba a desentonar, ¿sí? Por ahí también se puede encontrar una explicación a estas cuestiones, ¿sí? Sí, Sobre sí, por todo supuesto. aquellos que pretenden ver solamente la cara agradable, en este caso de Carrillo, ¿sí? Tenía la otra también, ¿sí? Bien, ¿y qué conclusiones sacás de todo esto que fuiste descubriendo? Al final de todo lo que hablamos, Mirá, yo lamentablemente eh, tengo que unirlo con lo nuevo que estoy escribiendo, que tiene que ver con eh, cómo se afianzó el nazismo en la Argentina, por qué se afianzó el nazismo en la Argentina. Tiene que ver con eso lo nuevo. Estoy todavía en plena fase de escritura. ya lo adelantamos, Eh, lo pegamos como adelanto. sí, sí, tiene que ver por ese lado. Tiene que ver por ese lado. Eh, yo creo que como conclusión lo que saco es que la Argentina no aprendió nada. Argentina no aprendió nada. Es una frase hecha, pero alguna vez alguien dijo, el que no recuerda su pasado está condenado a repetir, ¿sí? Y en este caso yo creo que la Argentina, eh, a ver, uno lo ve a diario, ¿no? En la cuestión de la vida diaria de uno, con conocidos, con amistades, que hay hasta como un cierto deleite en esta cuestión eh, de que Argentina es lo que está como un pasito más allá, como esta cuestión de superioridad, ¿no? Nos pasa incluso todavía internamente en nuestro país, ¿sí? A nadie le escapa que hay gente que mira de reojo a gente del interior, ¿sí? Eh, en fin, creo que la Argentina no sacó provecho de las experiencias. Creo que hay una, un telón que cubra determinados personajes eh, que realmente no sé cómo se logra la habilidad eh, ciertamente envidiable para hacer ver una cosa por otra, ¿sí? Antes hablábamos de esto de determinados sectores del peronismo que para menoscabar al otro hablan de facho, de golpistas, de milico y no ven su propio origen. Este, creo que es eso la conclusión. La Argentina no aprendió, no aprendió. Eh, y bueno, creo que eso es lo más lamentable de estas circunstancias, ¿no? Que no haya podido sacar nada. Y bueno, tenemos que poner nuestro granito de arena para que vayamos aprendiendo todos. Exactamente. Así que en parte creo que esto ayuda mucho. Está ayudando mucho, claro que Está sí. ayudando. Este medio, esta ventana que vos estás dando, la verdad que es parte de eso que uno necesita también para contar, para hacer saber, ¿sí? Este, tener eso, los elementos a mano para decidir realmente con criterio este, eh, sobre lo que nos pasó y lo que nos pasa, que tiene que ver muchas veces con lo que nos pasó, ¿no? Tiene que ver con lo que nos pasó, para saber a dónde podemos ir después, ¿no? Está totalmente alineado eso. Bien, Marcelo, hace mucho ya sabés que quería llevar a cabo esta charla, este programa, con toda la información
que nos brindaste, producto de tu enorme labor, de gran aporte histórico que estás brindando a todos los argentinos, al mundo. Así que muchísimas gracias. Otra vez, ya sabés, A cuando vos. quieras estás invitado al canal. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, un placer. Un Muy placer. amable. Nos vemos. Gracias. Bueno, gente, llegamos al final de esta gran entrevista con Marcelo García. Otro enorme gustito que nos pudimos dar. Una charla repleta de información valiosísima que espero seamos muchos los que sepamos aprovecharla. Aquí debajo les estaré dejando la web, el canal y las redes de él para que lo sigan, para que sepan mucho más de sus excelentes trabajos. Por supuesto también las mías, y como siempre les pido que se suscriban, que le den like, que compartan y por supuesto nos estaremos viendo en una nueva edición. Muchas gracias.